Ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Son las 10:55 y estoy comenzando la segunda hora de este espacio. Recuerde que si usted se perdió alguna entrevista, algún detalle de lo que, ¿verdad?, lo que se cubrió en la primera hora de este programa, está la versión podcast de este y otros programas. Y si usted quiere volver a escuchar una entrevista, pues ya sabe que usted va a radioisla.tv, busca el área de podcast y rapidito ahí tiene acceso a este y otros podcasts de Radio Isla 1320. También pueden bajar la aplicación de Radio Isla en su celular, ahí le llegan los push y rapidito también tiene acceso a los podcasts, a las noticias que van redactando nuestras compañeras de la web. Y nada, y se mantiene siempre informado. Si está en la calle o si está haciendo ejercicio, pues con esta aplicación usted rapidito escucha y se mantiene informado. Así que no hay excusa para estar conectado por aquí por Radio Isla 1320. Bueno, ahora sí voy con mi experto en la ley y promesa, el licenciado Rolando Emanueli. Ahora llega en Dígame la Verdad el analista y licenciado experto en promesa, Rolando Emanueli, al día con la Junta. Y oficialmente le doy los buenos días al licenciado Rolando Emanueli. ¿Cómo se encuentra, licenciado? Saludos, Mili, me encuentro muy bien y espero que tú también te encuentres fabulosa con esa nueva agenda que tienes en la televisión. Te felicito, Mili, te lo mereces. Yo sé que vas a hacer tremendas aportaciones ahí en esas nuevas oportunidades que estás teniendo de investigar e informar al pueblo de Puerto Rico. Gracias, licenciado, gracias. Estamos bien contentos por esa oportunidad que ha surgido, así que por eso dimos el paso al frente. No le voy a negar que estamos ansiosos, nerviosos, pero por ahí vamos. Y esto es prácticamente un bebé que se está montando, pero sé que su propósito es uno bueno, y es que tengamos esa transparencia, que se fiscalice y que se puedan hacer historias en profundidad y nada, que sigamos fiscalizando, porque hay muchas cosas que están pasando en el país y qué bueno que están surgiendo muchos espacios de investigación. Se necesita el país, se merece eso y más, así que estoy bien contenta y bien agradecida. Así que Cuarto Poder el próximo martes a las 10 de la noche, por ahí vamos. Qué bien. Licenciado, vamos a hablar sobre, hay varias cosas. Esto lo hemos discutido usted y yo en el pasado, sobre la salida de la Junta de Control Fiscal. Entonces David Skill redactó una columna y usted pues le contestó la misma sobre la salida de la Junta de Control Fiscal. ¿Qué es lo que está impulsando? Lo que dice todo el mundo, que si los 4 presupuestos balanceados, el acceso a los mercados, el bla bla bla. Sí, mira, Mili, es curioso porque esa columna del lunes, David Skill alega que está sorprendido con unos rumores de que la Junta se va a quedar en Puerto Rico por décadas. Y es como la canción, no son rumores. En realidad ya para julio estábamos discutiendo aquí en este programa el problema que hay entre lo que dice la ley y la realidad de los casos de título 3 y la necesidad de que la Junta permanezca todo el tiempo que los casos de título 3 estén abiertos. Tanto es así que en julio salió un artículo con mucha prominencia en la prensa señalando ese planteamiento. Y él alega ahora que es que son asuntos de rumores, ¿verdad? Y entonces él establece la versión oficial de que hace falta conseguir 4 presupuestos balanceados consecutivos y acceso a los mercados a costos razonables para decir que la Junta no se va a quedar aquí décadas. Bueno, lo primero es que todavía no se ha confirmado el plan de ajuste de deuda del gobierno central y todavía falta de la Autoridad de Energía Eléctrica, que eso podría tomar 2 años más. Así que una vez se llegue al ajuste de esas 2 deudas, estaríamos entonces contando los 4 presupuestos balanceados y luego ver si realmente se tiene la capacidad de tener acceso a los mercados a costos razonables, Mili, porque todavía a estas alturas no hay los estados financieros y todavía vamos a estar en atraso por los próximos 3 o 4 años más. Y para poder tener acceso los acreedores a los mercados, los acreedores quieren saber la situación financiera con la mayor confiabilidad posible. Así que sin contar en los casos de título 3, el proceso para lograr los presupuestos balanceados va a tomar de 4 a 6 años todavía. Así que ya empezamos a sumar, ¿verdad? De 4 a 6 años.
Pero los casos de título 3 podrían durar 5, 6, 7 años, porque el de Detroit, que es un caso mucho más sencillo, solamente 18,000 millones en deuda, en Puerto Rico son 127,000 millones en deuda, allá lleva todavía 7 años tramitándose ese caso luego de confirmación. Así que suponiendo que en diciembre confirmen el caso del gobierno central, el caso, la administración podría continuar por muchos años, y el problema es, Mili, que es lo que yo señalo en la columna, que la ley dice que la Junta es la única que puede tramitar esos casos, y que si se quiere cambiar eso para que sea el gobierno el que tramite el asunto, hay que enmendar la ley. Y eso no está en el panorama para nada, enmiendas a la ley promesa, y que por ende, hasta ahora, como está todo, y en cuestiones de práctica, la Junta podría estar mucho más allá de lo que dice la ley en cuanto a los presupuestos balanceados y el acceso a los mercados a costos razonables. Y a mí me incomoda que el profesor Skill, que es un profesor de derecho, o sea, no es cualquier persona que está opinando sobre lo que dice una ley, es un profesor de derecho, se le olvide la parte práctica de la implantación de la ley. Sí, dice la ley que se disuelve la Junta luego de lograr esos 4 presupuestos balanceados y el acceso a los mercados, pero ¿quién va a tramitar la administración de los casos de título 3? Ahí es que el análisis del profesor Skill se queda corto. Ahora, para que la gente entienda, diantre, voy a volver para atrás a algo que comentaba. O sea, la deuda de Puerto Rico es 127,000. Yo escuché bien, 127. Sí, lo que pasa es que siempre se habla de los 72 billones de bonos, pero a eso tú tienes que sumarle las pensiones y tienes que sumarle también el asunto de los otros acreedores no asegurados. Estoy como la no comunicación, porque no lo escucho bien. ¿Y ahora me escuchas bien, Mili? Vamos a ver. Hola. ¿Me estoy escuchando? Ok. Sí. Ok, me quedé en la parte de que, porque yo me quedé con la impresión, ¿verdad?, de que siempre se ha dicho 70,000 millones, la deuda de Puerto Rico. Entonces escuché ahorita 127,000 millones. Sí, es que los 72,000 son de bonos solamente, pero están las pensiones y están los acreedores no asegurados. Así que en ese sentido, pues la deuda es mucho mayor que la deuda de Detroit, y es mucho más complicada los instrumentos que se le van a dar, los tipos de bonos nuevos, las condiciones que se tienen que dar en esos bonos, las condiciones de pago, van a generar muchas controversias, y mientras esas controversias sigan vigentes, la jueza va a tener que permanecer en el caso y la Junta va a tener que seguir tramitando el caso de título 3. O sea, entonces, para que la gente vaya entendiendo, la Junta de Control Fiscal es quien único nos puede representar en el asunto del título 3, que es la quiebra, es la única. Según lo que dice la ley actualmente. Por eso es que si ellos quieren cambiar eso e irse, pues tendrían que enmendar la ley, porque no provee la ley para ese asunto. Entonces eso es importante, Mili, porque aquí se está vendiendo la idea de que el plan de ajuste hay que confirmarlo a toda carrera para que empiecen a contar los 4 años. Pero es que no se puede confirmar un plan de ajuste que es malo para el pueblo de Puerto Rico, que recorta las pensiones, que no es viable financieramente, que no se va a poder cumplir y que nos va a llevar a una segunda quiebra. Así que no es la prisa, Mili, es que se haga bien. Y en ese sentido es que tenemos las objeciones a la confirmación de este plan, porque realmente no hay las condiciones económicas y financieras para cumplir con los términos y condiciones del plan. Y eso va a generar controversias que van a hacer que la Junta se quede más tiempo, porque cuando no se pueda cumplir el plan, entonces van a venir las quejas de los acreedores, y entonces van a venir obviamente peticiones para que se desestime la quiebra, y en todos esos trámites la Junta tiene que estar conforme a la ley promesa al frente del trámite. Yo quiero que la Junta se vaya mañana, Mili, pero es una realidad de que los casos de título 3 van a atrasar por mucho tiempo la salida de la Junta. Sí, que no es como se puso en la columna de David Skill. Correcto. Vamos a ver, ¿verdad?, que cómo transcurre, y según va la cosa, esto va a suelo de brea. Ahora, vamos entonces a ver un poco sobre, hay una carta de la Junta de Control Fiscal que le está pidiendo, y creo que tenían hasta finales ahora del mes para hacer entrega de estos documentos, donde están pidiendo información
sobre los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que están en otras agencias. En efecto, es ese, porque tenía una confusión si eran los empleados que pasaron a Luma o si eran los empleados que pasaron a otras agencias del gobierno. Licenciado. Sí, mira, es una carta que escribe la Junta. Tú sabes que la Junta gobierna mediante cartas que firma Natalie Yaresco. Y entonces es evidente el abuso que ha habido con los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que los trasladaron a las diferentes agencias del gobierno, donde muchas de ellas no están haciendo las funciones para las cuales están preparados, se está perdiendo el conocimiento y su experiencia porque están haciendo cosas no relacionadas con su experiencia en la autoridad. Y hay algunos que para colmo no tienen ni oficina ni almacén donde estar y están en un estacionamiento sin ningún tipo de tarea y de función, y hay algunos que no están cobrando. Entonces la Junta, ante esa situación escandalosa, y tal vez buscando la manera de echarle la culpa al gobierno de lo que está pasando. Acuérdate que la Junta es artífice de este contrato con Luma. Y la Junta enmendó el contrato sustancialmente, estableciendo un contrato suplementario y le dio financiamiento de $1,000 millones para pagarle a Luma. O sea, la Junta está involucrada en este desbarajuste de Luma desde el comienzo. Entonces ahora está echándole la culpa aparentemente al gobierno central por la manera injusta y cruel con la que se ha tratado a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, y le está pidiendo al gobierno central, a la FAF, toda la información de la gente que se trasladó al gobierno central. Y esa información también ellos la están vinculando al asunto de las medidas que tienen que tomar con el sistema de retiro, porque ellos, según ellos, tienen que saber cuánta gente que se fue al gobierno central están aportando a Luma, y a Luma no, al plan de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Sí, y eso pues va a demostrar, Mili, el despilfarro de fondos públicos, porque se están pagando 2 nóminas porque Luma contrató a su gente. Todavía le faltan como 1,000 empleados, pero ha contratado a una gente que pagamos nosotros con la tarifa, y los empleados que no se fueron con Luma por las condiciones onerosas que significaba eso, la renuncia de sus derechos que eso significaba, también hay que pagarlo con las contribuciones que pagamos en la planilla, porque el gobierno central es el responsable. Y ahí va a salir, obviamente, lo mal concebido que estuvo ese contrato por parte de Fermín Fontanes y de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, cómo ha ocasionado tanto daño a los empleados y cómo la autoridad y el servicio eléctrico sufre porque no hay la gente competente y capacitada para prestar el servicio que nosotros nos merecemos aquí en Puerto Rico. Así que nada, están pidiendo esta información, pero uno se pone a pensar, ¿para qué será que ellos quieren esta información? Para saber cuánto les sale el gobierno de Puerto Rico. Pero la realidad es que se sacó el presupuesto para el año fiscal que está corriendo, pero no sabemos nada sobre el próximo año fiscal. Sí, ellos tendrían que revisar sus proyecciones del plan fiscal en términos del impacto de estos más de 3,000 empleados que se fueron al gobierno central. Ellos tendrían que revisar el plan fiscal para poder programar los presupuestos, porque como tú dices, esto es hasta que ellos se retiren. Y también tienen que programar las aportaciones al sistema de retiro y todos los beneficios que establecen los convenios colectivos, porque la ley 120 dice que los empleados que se muevan a el gobierno central conservan todos sus derechos y prerrogativas conforme a los convenios colectivos. Así que la información es importante para que la Junta tenga todo para hacer los ajustes que correspondan para que se cumpla con la ley 120 y con los empleados de la autoridad que se fueron al gobierno central. Bueno, y relacionado a este tema, porque ayer la Cámara de Representantes se dio cita a Rebeca Colbert, creo que es Carolina, si no sí. me excusan. Hay 40 empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que están ahora en DITER y que lamentablemente todos están allí, ¿verdad? Sin hacer nada, no es porque no quieren, simplemente que no le han dado funciones. Y me estaba diciendo el representante Luis Rafael Torres que ya el lunes van a estar llevando a cabo una vista pública a las 10 de la mañana en la Cámara de Representantes, donde se va a estar citando al OGT, al Departamento de Hacienda y a la funcionaria que está a cargo de la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico. También hay senadores que no han cobrado, ¿verdad? Hay un grupo de senadores que no han cobrado desde el 1 de junio. O sea, están están sumamente organizados, desorganizados
en el gobierno con este tema de los traslados de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Es como si no hubiesen sabido que esto iba a pasar y están con un arroz con pollo allá que hay que los entienda. Mira, Mili, tuvieron un año, porque desde que se divulgó el contrato, que fue el 22 de junio, se sabía que había que hacer todas las gestiones para, conforme a la ley 8, trasladar a los empleados, y lo dejaron todo para el final, y eso fue un corre-corre, y todavía están moviendo a gente de un lado para otro, porque hay gente que ha ido a agencias para las cuales no tienen ningún tipo de preparación ni competencia, y los ponen a hacer cosas que resultan humillantes a la luz de la experiencia y los conocimientos que tienen, y en otros casos, como esos que mencionaste de esos 40 empleados, están sin hacer nada, lo cual es un despilfarro de fondos públicos y es una tortura psicológica, Mili. Es un despido constructivo en la medida en que tú le pones a un empleado unas condiciones onerosas para que se mantenga en el empleo. Pues mira, la dignidad humana va por encima de todos esos tratos y malos tratos, y el derecho puertorriqueño reconoce que cuando un patrono trata de una manera indigna a un empleado, el empleado podría renunciar y tendría una reclamación contra el patrono, porque se trata de un despido constructivo, y eso es lo que yo creo que está tratando el gobierno de Puerto Rico, de forzar a esos trabajadores a tener que tomar la terrible decisión de abandonar todos sus derechos y abandonar su empleo por el maltrato y por el abuso que se tiene con ellos. Y obviamente esto es una cuestión individual, cada cual tiene que decidir qué hacer con sus circunstancias, pero que se asesoren de manera que puedan tomar la decisión más sabia que corresponda, ¿verdad? Ya sea litigar o utilizar otros recursos que la ley provee. Y agrego, ¿verdad?, para entonces pasar al próximo tema, ahorita hablaba con el ingeniero Tomás Torres Placa. A mí me parece una falta de respeto que la gerencia de Luma nuevamente no haya asistido a la reunión pública de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. No fueron en julio, no fueron ayer a la reunión de ayer. Entonces, algo que pasa fue que el presidente de la Junta de Gobierno pospuso para finales de septiembre, o sea, en la próxima reunión de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, la discusión del plan de emergencia de huracanes. O sea, casi finalizándose la época pico de la época de huracanes aquí en Puerto Rico, y ahí es que van entonces a discutir el plan. Me estaba comentando Torres Placa que hay muchas inquietudes sobre cómo se van a utilizar los helicópteros, la división que hizo Luma de solamente 2 regiones. O sea, Luma dividió Puerto Rico en 2 regiones, la región este y la oeste, y así es como van a atender el asunto en caso de que pase un huracán. Hay errores de typos porque parece que le hicieron copy-paste un plan viejo a uno nuevo, no presentaron las métricas, y pues nada, nadie hace nada. Ay, pues no vino, ay, pues nada, esperemos a la próxima reunión de la Junta. No hay problema, en serio. Mira, Mili, desde mayo, que hubo una reunión a finales del mes de mayo, el señor Wayne Snesby está prometiendo ese plan de emergencia para enfrentar los huracanes. Antes de que entrara en vigor el contrato de Luma, ese era uno de los señalamientos de que Luma no estaba lista porque no tenía el plan indispensable para enfrentar la época de los huracanes. Y en esa reunión, que si mal no recuerdo fue el 28 de mayo, él prometió que eso iba a estar en los próximos días, luego de esa reunión. Y todavía ya tú ves lo que está pasando, que ya la temporada de huracanes está entrando en su etapa final, y que podría ser activa en esta etapa final, porque generalmente, ¿verdad?, el mes de septiembre es el que es caliente en este tipo de fenómenos, y estén todavía con ese asunto de que estén discutiendo o que vayan a discutir el plan. Yo creo que es una soberana irresponsabilidad y es otra evidencia de cómo Luma no tiene la capacidad para ejecutar la complejidad de la operación del sistema eléctrico en Puerto Rico, y las consecuencias las vamos a pagar nosotros, no solamente en cualquier situación de desastre natural y lo que estamos viviendo día a día con las interrupciones del servicio eléctrico, sino en el asunto del costo, porque todas estas metidas de pata de Luma, todos estos errores, todas estas tardanzas, se generan luego costos adicionales que se reflejan en la tarifa que tenemos que pagar, y veremos las revisiones no solamente de la tarifa, sino de los
elementos que se revisan periódicamente, que tienen que ver mucho con la capacidad que tiene Luma de operar el sistema eléctrico. Bueno, y a esto se le agrega también que hoy nos sacó que la Oficina Independiente de Protección al Consumidor está objetando la nueva factura de Luma Energy porque están poniendo mucha publicidad y quitaron lo que hacía antes la Autoridad de Energía Eléctrica, que en la factura te ponía tu consumo por los pasados 12 meses. O sea, era más detallada porque esos cambios se hicieron. Y ahora, pues, como que también están cambiando eso, están poniendo uno que otro mes, y entonces esta oficina, que es la que está a cargo de velar por los intereses de los consumidores, pues está objetando la nueva factura de Luma Energy. Yo sé que vemos que lo que hay es traspiés, como que... Sí, Mili, y eso del consumo es bien importante, porque eso es lo que te da a ti incentivos positivos y negativos para tú controlar el consumo de energía, para mantener los gastos, y también te permite enterarte si la luz va subiendo mes tras mes, ¿verdad? Porque a veces tú te puedes acordar de cuánto pagaste el mes pasado, pero a lo mejor no te acuerdas cuánto pagaste hace 2 meses, y vas a ir viendo un incremento. Y eso es lo que te permite tomar medidas de que sea que tienes problemas en tu casa, en tu servicio eléctrico, que se está gastando de más, que tienes algunos enseres que están consumiendo sin que te des cuenta. Y también sobrefacturación, porque acuérdate que hay un issue de que Luma está estimando la factura, porque no tiene el personal o los requerimientos necesarios para poder medir de manera confiable todos los contadores, y esa estimación te puede estar haciendo daño porque eventualmente a lo mejor no se hace un ajuste que corresponde a tu consumo real. Y esas cosas, Mili, son parte de esta incapacidad operacional que tiene Luma por razón de no haber contratado a todas las personas que se requieren, porque como escogieron liquidar a todos los sindicatos de la Autoridad de Energía Eléctrica en vez de dar el mejor servicio, pues se han quedado sin el personal capacitado y competente para operar. A lo que tenían que sacar era a los gerenciales que por años tomaron malas decisiones, porque los que tomaron las decisiones sobre cuánto se tomaba prestado, qué cosas se hacían, qué proyectos se hacían, fue la gerencia. Sí, correcto. Y esa es la información que está ahí, o sea, nadie está aquí manipulando nada. La gerencia tomó malas decisiones. Y dio contratitos aquí, contratitos allá, y cancelaron proyectos porque era de un gobernador, de un color, y así. O sea, la gerencia tiene una gran responsabilidad aquí. Licenciado, antes de irnos a la pausa, al regreso a la pausa tocamos el tema de los camioneros, pero antes de irnos a la pausa, ¿es viable lo que se está buscando por parte de Omar Marrero de sacar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de promesa? Bueno, es posible que se pueda sacar a la Autoridad de Acueductos si es que ya reorganizó toda su deuda, como alegan, ¿verdad? El problema es que la Junta es la que decide, y esa decisión de la Junta es a su sola discreción, como dice la ley. Por tanto, no hay manera de convencerlos. Si ellos están empecinados en tener control sobre la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, pues no hay manera de convencerlos, y esa decisión no se puede revisar en los tribunales, Mili. ¿Y qué pasa con la Junta? La Junta quiere tener control de todos los asuntos del gobierno, sin duda, y la Junta tiene una visión ideológica de privatización que está entronizada, porque es parte de su visión de mundo como gente que cree en el neoliberalismo. Y yo no dudaría, Mili, que lo que estén haciendo es aumentando la capacidad financiera de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para luego ofrecerla al mejor postor, porque esa es la visión de ellos. Y eso obviamente te lo va a indicar cuando le contesten a Omar Marrero diciéndole que no, pues ya tú vas a saber que ellos tienen intenciones ulteriores con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Bueno, el tiempo dirá. Tengo que hacer una pausa, licenciado, pero vamos a hablar sobre qué ha pasado con el asunto de los camioneros a regreso de la pausa, para entonces también darle la bienvenida al licenciado Oldin Valentín. Eso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Son las 11:23 de la mañana. Sigo aquí en conversación con el licenciado Rolando Emanueli, experto en la ley promesa. Vamos a tocar el asunto de los camioneros. Ayer hubo, no sé si una decisión, me lo va a aclarar un poco el licenciado Rolando Emanueli sobre este tema, y es que hay que destacar que Mira
la organización sometió un caso en los tribunales porque mira en torno a las tarifas de acarreo de transporte. Ellos entienden que el negociado de transporte no puede regular los contratos entre partes privadas, y el negociado de transporte dice que sí, y me vaticinaba siempre el comisionado que esto lo iban a determinar los tribunales, que iban a terminar los tribunales, y al parecer pues, por ahí es que va la cosa. Licenciado, explíqueme un poco cuál fue la determinación o lo que bajó ayer por parte del tribunal. Sí, mira, como consecuencia de que se llegó a un acuerdo con el gobernador interino en ese momento, Omar Marrero, para que se presentara finalmente el reglamento de transporte que rige las tarifas, que tienen un aumento que no se revisaba esa situación desde el año 2005, pues el negociado radicó el reglamento y entró en vigor el lunes. MIDA recurrió al tribunal con un interdicto y una sentencia declaratoria, y ayer el tribunal, el juez Anthony Cuevas, declaró no al lugar el interdicto preliminar. Y eso lo que significa es que las tarifas entraron en toda su fuerza, que el tribunal se declaró sin jurisdicción a la luz de las alegaciones de MIDA en cuanto a la legalidad del reglamento, y resolvió algo que es bien importante para el futuro del caso, porque esa era la etapa del interdicto preliminar. MIDA todavía puede continuar con el caso en su etapa ordinaria y allí en un juicio plenario demostrar que hay algún problema con las tarifas, pero por lo menos las tarifas no van a interrumpirse su vigor, su aplicación, y el juez resolvió que el negociado sí tiene autoridad para regular a los transportistas públicos y a los transportistas por contrato, que son los que dice MIDA y los que dice la Junta de Control Fiscal y particularmente Antonio Medina, que no hay autoridad de ley. Pues ya el juez lo resolvió, porque es evidente, Mili, muchas veces que me entrevistaste sobre este tema te decía que la ley no eximía a nadie de sus disposiciones, porque se trata de transporte que brinda servicios a terceros, son contratistas independientes que brindan servicios a terceros, y eso los hace caer dentro de la definición de una persona o entidad que necesita permiso del negociado de transporte. Así que MIDA fracasó en su intento de paralizar el reglamento. Ayer tuvimos una reunión con el presidente del negociado de transporte y su equipo para discutir las consecuencias de esto. El presidente del negociado emitió una carta donde está informando a todo el público en general y a los transportistas de que las tarifas están en vigor, y eso significa que cualquier persona que quiera pagar menos de la tarifa, ya sea el transportista que quiera que le paguen menos de la tarifa o el dueño de la carga, se enfrenta a multas de hasta $10,000 por cada infracción. Y eso obviamente hace que el Frente Amplio de Camioneros de Puerto Rico esté satisfecho con el proceso que se está siguiendo. También se habló del nuevo trámite regulatorio que se va a iniciar, donde ahí cualquier persona que se haya opuesto o que esté insatisfecha con el reglamento podría hacer sus planteamientos ante el negociado. El negociado va a hacer un estudio económico, científico sobre las tarifas, y se va a dilucidar cualquier controversia que exista sobre este asunto. Pero por lo menos, Mili, lo que es importante es que el tribunal descarta la teoría peregrina de MIDA, del Centro Unido y de otras organizaciones, y de Antonio Medina y la Junta de Control Fiscal, de que el negociado no tiene la facultad de reglamentar a los porteadores por contrato, que ellos le llaman privados, pero la definición es porteadores por contrato, y que de hecho MIDA, en la vista del viernes, Mili, tuvo que admitir, los abogados de MIDA tuvo que admitirle que efectivamente eso era correcto. Así que le estuvieron mintiendo al país por mucho tiempo, diciendo que el negociado no tenía autoridad de ley para reglamentarlo, y en la propia vista argumentativa del interdicto lo tienen que admitir, y el juez lo pone en la sentencia y pone la disposición de ley que establece la autoridad del negociado para reglamentar. Así que se cayó esa mitología que crearon de que los contratos privados no se pueden reglamentar
Y pues ahora hay una tarifa en vigor para todos esos tipos de transportistas sin distinción que tienen que cumplir hasta que otra cosa se disponga por el negociado. Claro, pero el caso sigue vivo, ¿verdad? El caso sigue vivo, Mili, pero sí, porque sigue la etapa ordinaria y tiene que haber un juicio. Entonces el detalle ahí es que el negociado va a iniciar un proceso regulatorio y probablemente lo que dure el caso civil en los tribunales, pues será tan largo el trámite que ya el negociado apruebe el nuevo reglamento y se haga académico, como pasó con las tarifas temporáneas. ¿Te acuerdas que había un caso ante el Tribunal Supremo? Cuando entraron en vigor este lunes las tarifas permanentes, pues ya las tarifas temporáneas son académicas, así que eso no tiene ninguna importancia ya. El reglamento está en vigor y cualquier trámite que se lleve a cabo tiene que ser de impugnación de ese reglamento. Pero a lo mejor esos trámites de impugnación de ese reglamento van a tomar tanto tiempo que ya el negociado a principios del año que viene haya aprobado otro reglamento. Así que este perdería toda vigencia y resultaría académico. Así que la estrategia que los opositores utilicen la deciden ellos. Pero toda estrategia que implanten ahora se hará académica porque el negociado sigue mejorando el documento y eventualmente hará una nueva determinación sobre un reglamento más completo, más balanceado, que controle todo el trámite de las tarifas de transporte en Puerto Rico. Bueno, pues ya esa parte me parece que eso es lo más esencial. Entonces, obviamente no ha lugar al interdicto, las tarifas que entraron en vigor el lunes de acarreo de transporte siguen vigentes y pues nada, están en vigor. Pero correcto. Importante ese detalle de que sí, ¿verdad? La Comisión de Transporte sí puede reglamentar los contratos privados, que ese era el issue que estaba levantando Mida y la Junta de Control Fiscal. Licenciado, gracias por haber entrado aquí en Dígame la Verdad. Se me cuida mucho. Lindo fin de semana. Cómo no, Mili. Agradecido siempre de la oportunidad. Que pase buen fin de semana. Hasta luego. Igual.